Dicen que explicar qué son las altas capacidades intelectuales es muy difícil y que toda la información es enrevesada y es compleja. Y es verdad en parte, sobre todo porque es un conocimiento que nos obliga a ser humildes y a entender que estamos muy lejos todavía de saber qué es la alta inteligencia. No tenemos ni idea y yo me dedico a contarte lo que sabemos hasta hoy que puede ser rebatido mañana. Una forma sencilla de explicar cómo funciona una alta capacidad es hacer una analogía visual, una metáfora con algo que conocemos todos, como es un edificio y en concreto una biblioteca. Así que hoy voy a intentar la cosa loca de explicar cómo funcionan las altas capacidades intelectuales comparándolas con una biblioteca. Pero tendríamos que empezar por decir que un edificio como este no son solo los cimientos, la albañilería, sino todo lo que supone el concepto de biblioteca. Así que no podemos decir que la alta capacidad es cerebro. No podemos identificarla únicamente con su base física. Aún hay muchas personas que creen que cerebro o base física es lo mismo que mente. Y es verdad que ambas conforman la inteligencia, y aunque la conexión es evidente y es necesaria, el cerebro es el soporte sobre el que se articulan las funciones, la mente. Y evidentemente la base física debe estar en buen estado para soportar funciones complejas. Por eso decimos que la alta capacidad tiene un sustrato neurobiológico, hay algo de base, de nacimiento, y un cerebro o un edificio apto para albergar esa inteligencia o esa biblioteca. El edificio tiene que estar bien para que esa biblioteca se sostenga, porque de no ser así, si el edificio es inestable, no podemos seguir añadiendo libros o personal ni pretender hacer actividades dentro. Luego la base física, el cerebro, por sí sola no es lo definitorio. Piensa que en ese edificio hay una biblioteca, pero también podría haber un palacio de congresos u oficinas del Estado o un súper. Pero sin base física no hay biblioteca y hay cosas que vienen de la base física como la instalación eléctrica, que son nuestras conexiones, pero lo que vamos a hacer en el edificio es más elevado que dicha base. Y aunque necesitamos la luz para no trabajar a oscuras, nadie diría que la biblioteca es lo que es por la luz de sus lámparas. Estamos diciendo que tu inteligencia no es solo tu cerebro. Luego, no puede ser tan sencillo como nazco con esto y ya está. Y aquí tenemos que hablar de genética, porque donde antes se decía que hasta un 50 o un 80% de la alta capacidad era genética, yo lo aprendí así y así lo he ido contando, pues hoy sabemos que no, que la heredabilidad es causada por muchos genes de efecto pequeño y que hoy se manejan porcentajes más pequeñitos y se habla de entre un 21 o un 36% de influencia genética pura. Y algunos hablan hasta de un 16%. En este símil que estamos haciendo, la genética sería la financiación para abrir la biblioteca, y es una parte, sí, pero no la parte más gruesa del asunto, y sin embargo sin ella no es posible inaugurar la biblioteca, o al menos no una biblioteca de esas proporciones o de esa complejidad. Piensa que estamos hablando de una muy alta inteligencia, no de una inteligencia promedio. ¿Por qué la genética no lo es todo? Porque la biblioteca no la van a financiar solo los fundadores, sino el contexto. Digamos que el edificio lo pagó X personas, y en nuestro caso papá y mamá, pero la biblioteca va a tener una financiación pública a lo largo de su vida, es decir, que va a tener una influencia importante del ambiente. Y aquí hablamos de epigenética, que resulta de la interacción entre los genes y el entorno. Luego, aquello en lo que se acabe convirtiendo ese edificio será un baile entre esa genética de base que teníamos y lo que vaya absorbiendo del ambiente en el que se ha instalado. Un ambiente que genera ciertas oportunidades, ciertas presiones y que tiene ciertos valores culturales. Y ese ambiente para el ser humano no es solo la ciudad, sino la educación, la motivación, la alimentación, la toxicidad de la ciudad, etc. Piensa sencillamente que no en todas las ciudades tendrán interés por una biblioteca, o no por una que sea tan compleja y diversa. El lugar que ocupe tu biblioteca en la sociedad tendrá influencia en hasta dónde llega a desarrollarse. Así que influyen factores de suerte, claro que sí, como que la biblioteca de Nueva York va a tener más opciones de crecimiento que la biblioteca de mi pueblo, simplemente por el lugar donde está y las personas que le rodean, o el dinero. En 2021, David Hyundai publicaba su teoría ECT, que explica esta interacción divinamente con este gráfico. Nos da un eje vertical que habla del ambiente, un eje horizontal que es el progreso temporal de la vida y un eje diagonal que representa los cambios funcionales y estructurales en el desarrollo de una persona a lo largo del tiempo. Luego hay un desarrollo dinámico con una interacción entre la persona y el ambiente a lo largo del tiempo. Dai habla de una unidad básica de análisis que es persona, lugar, tiempo. Y entendemos así que la alta capacidad es el proceso de un desarrollo y de una interacción dinámica de todos estos agentes. En este punto, y después de haber hablado del cerebro, cabe incidir en que no es un cerebro más grande. Cuando llegas a una ciudad, no dice la biblioteca es fácil de encontrar porque es el edificio más grande de la ciudad. Sería genial porque así detectaríamos las altas capacidades intelectuales más fácilmente. Diríamos, mira ese con ese cabezón, seguro que muy listo. Esto es un poco simplista. Este tema es complejo y la verdad es que prefiero analizarlo en otro vídeo.
sencillo, pero empecemos por decir que no es un cerebro más grande así a las bravas, sino más eficientemente conectado. Y aquí viene algo que te va a ser muy fácil para definir la alta capacidad intelectual, que son 3 características en las que hay conformidad, que son que la persona con alta capacidad intelectual tiene una mayor eficiencia neural, tiene también una alta interconectividad entre hemisferios y tiene más mielina. Y vamos a verlo detalladamente. Cuando decimos que tiene mayor eficiencia neural, es que consigue sus objetivos usando una menor activación cerebral, que les ahorra energía. Y de hecho sabemos que las personas con alta capacidad activan con mayor frecuencia ondas alfa que indican menor esfuerzo y un estado de relajación, y que hay un menor consumo metabólico. Luego, a menor consumo de energía, menor cansancio y menos errores. Y si seguimos con nuestra metáfora, podemos decir que es una biblioteca con empleados que hacen un trabajo altamente eficiente. ¿Son más trabajadores? No, es un equipo eficiente, pero no muchísimo bibliotecarios. Se pensaba que una persona con alta capacidad tenía más neuronas y hoy sabemos que en realidad tiene una red sencilla pero mejor organizada y conectada. Si conoces sobre el famoso asunto del cerebro de Einstein, se toparon con un cerebro que no tenía mayor tamaño y que no tenía un mayor número de neuronas, lo que sí tenía eran más células gliales. Hemos dicho también que tiene una alta interconectividad entre hemisferios o una mejor transferencia. Parece que la interconectividad estructural es especialmente densa en las altas capacidades y que esto ayuda a mejorar la adaptación, cosa en la que destacan las altas capacidades. Y a esto es lo que nos referimos cuando hablamos de la sustancia blanca, que permite una mejor transferencia y procesamiento de la información. Así que digamos que hay buenísima comunicación entre los trabajadores de la biblioteca. Y hablando de estructura, hablaríamos de la red frontoparietal. Y dijimos que había más mielina, que es la capa de tejido graso que envuelve las terminaciones nerviosas y que actúa como aislante. Eso va a asegurar una mejor transmisión eléctrica y por eso también más eficacia. Esto permite que las neuronas actúen más rápido y más eficientemente. Y en la biblioteca sería, por ejemplo, una intranet segura y rápida con una potente wifi para acceder a la información de manera muy eficiente. Y ojo que la mielina aumenta en las neuronas conforme desarrollamos una destreza, es decir, que tenemos un circuito más eficaz que requerirá de menos esfuerzos a medida que destaquemos en algo. Hemos hablado de una buena transferencia de información y quizá tengamos que hablar de velocidad. Un conocimiento más complejo, nuestra biblioteca, podrá hacer que cuando solicitas una información no seas extraordinariamente rápido comparado con aquellos que tienen una sola librería en el salón de su casa. Porque a veces organizar el conocimiento y buscar algo concreto lleva algo más de tiempo, que pone en jaque la velocidad de procesamiento y que no necesariamente supone un déficit, sino todo lo contrario, una interconexión de mayor complejidad. Es decir, que parece que piensas lento porque tienes mucho que buscar ahí dentro. Y en cualquier caso, encontrar un libro rápido es una automatización. Y eso se puede entrenar. Igual que el bibliotecario va aprendiendo y cada vez resulta tener mayor facilidad para encontrar lo que busca en el sistema. Sabemos que la alta capacidad es muy rápida en procesos sencillos, pero no tiene por qué serlo en procesos que requieren de una gran profundidad y complejidad. Al hablar de velocidad de procesamiento, inevitablemente nos viene a la cabeza los test de inteligencia, y esto lo vamos a comparar con una suerte de inspección bibliotecaria. Puede ir un inspector y preguntar por los libros que tienes en la sección de lógica, en la sección de lenguaje y en la sección de libros ilustrados, por ponerte así un ejemplo en función de los test psicométricos que existen. Es una demanda bastante limitada. Debería también preguntar al bibliotecario qué libros valora más y qué sorpresas tiene dentro. En cualquier caso, no pueden juzgar la biblioteca por esa inspección, ya que siempre se están añadiendo y eliminando libros, renovando pasillos y planeando nuevas actividades. El inspector tendría unos datos muy concretos en un momento concreto, que no predicen el desarrollo de esa biblioteca en un futuro. Ese desarrollo que decimos va a desplegarse durante muchos años y lo crucial va a ser el producto final, por lo que yo diría que no deberíamos valorar a la biblioteca por una inspección excesivamente temprana en sus primeros años, sino que habría que seguir ese desarrollo y sobre todo esperar a que el funcionamiento de dicha biblioteca se estabilizara. Por eso es que las evaluaciones excesivamente tempranas a veces son malas predictoras y hay que andarse con cautela con lo que va a ocurrir ahí, sobre todo en los primeros años de desarrollo. Piensa que la alta inteligencia es el producto de una trayectoria, pero tenemos que preguntarnos para qué puede ser muy buena una inspección o un test, pues para descubrir descompensaciones y detectar desafíos o puntos débiles, que es lo que realmente va a hacer el inspector allí, porque no va tanto a mirar el techo de la biblioteca y cuántos libros puedes llegar a acumular según tu potencial, sino a ver qué salas tienes más vacías o más cochambrosas
Y para eso los tests están muy bien y pueden facilitarnos el camino a las ayudas que necesitamos. Como ves, la alta inteligencia o esta biblioteca figurada es algo que se ha ido construyendo. No hay cosa como una biblioteca prefabricada que está así y siempre va a ser así. Tampoco hay una biblioteca igual a otra. Y no es mejor biblioteca la que más libros tenga. Hablamos siempre de un desarrollo a lo largo de la vida en el que tienen que verse ciertos rendimientos. Siendo así, no bastaría con ser biblioteca. Habría que hacer productos como que de esa biblioteca salieran publicaciones, cuentacuentos, etc. Pero tus producciones podrían ser cualquier cosa. Podría ser una canción o un nuevo sistema de interpretación de datos o lo que sea. Hay muchos tipos de biblioteca que sería el símil con los perfiles intelectuales. Las hay especializadísimas, que serían los talentos simples, las hay heterogéneas y las hay diversificadas. Tengo un vídeo sobre tipos de perfiles intelectuales que puedes ver más tranquilamente. Recuerda que no todas las bibliotecas van a ser iguales ni serán estáticas en su interior, pero todas son geniales. Siempre se destaca de las altas capacidades una gran curiosidad y una amplia variedad de intereses, así que podemos imaginar una biblioteca que siempre está añadiendo novedades para resolver esos huecos que existen y una biblioteca que tiene gran variedad de recursos, tiene libros, tiene revistas, tiene material multimedia, etc. Tiene también una buena metacognición, porque en esa base de datos mental tiene la capacidad para saber qué libros tiene y cuáles no. Es consciente tanto de lo que sabe como de lo que no sabe y por eso te machacas tanto cuando crees que sabes muy poco o que te queda aún mucho. Eso es buena señal. Así que ya ves que esto es un concepto multidimensional, que no es estático ni es homogéneo. No es fácil, es verdad, pero parte de esas dificultades es que aún estamos en pañales en lo que respecta a la alta inteligencia, pero aprenderemos más y nos acercaremos aún más a lo que supone ser una biblioteca. Gracias por acompañarme hasta aquí. Mi nombre es Bea Sánchez y me encuentras en mamavaliente.es con más recursos y fuentes. Si te interesa estar al día de mis publicaciones, te animo a suscribirte a la newsletter. Me despido.